Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. Vuelven los exiliados, pero no desaparece el temor por los colectivos que podrían estar fraguando su regreso. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, asegura que el Tren de Aragua fue expulsado de Venezuela tras la muerte de alias Niño Guerrero. Reconstruimos el caso PDVSA Obrero y el destino de los más de 120 trabajadores detenidos. Conozca cómo un accidente soviético convirtió un cráter en un gigantesco fuego que arde desde hace más de medio siglo. Iremos de viaje a Colonia Tovar, el pueblo alemán que echó raíces en Venezuela. La oposición comienza a volver a Venezuela. Dirigentes que pasaron años en el exilio regresan poco a poco al país, en un movimiento que refleja los cambios políticos que se han producido tras la crisis de enero. Pero el retorno sigue estando marcado por la incertidumbre. Apenas horas después de su llegada, el exdiputado barinés Wilmer Azuaje denunció amenazas y hostigamiento contra su familia, un hecho que encendió las alarmas dentro y fuera de Venezuela. Aunque hasta ahora se trata de un caso particular, la denuncia volvió a poner bajo la lupa las garantías políticas para quienes deciden regresar y reabrió un debate que muchos creían superado. ¿Qué papel juegan hoy los colectivos armados? Regresó a Venezuela después de 7 años de exilio, pero menos de 24 horas después de pisar el país, el exdiputado Wilmer Azuaje denunció que su familia en Caracas había sido víctima de amenazas y hostigamiento. Según su relato, hombres armados sometieron a su hijo y 3 sobrinos. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? Diga, ay, llamaron a Adrián, voy a llamar a Adrián. Llame a Adrián, pues, llamen a Adrián, el hijo de Adrián, porque está el hijo de Adrián ahí también. Ok, voy a llamarlo. Llámate a Adrián, mamá, cálmate. Azuaje fue diputado del chavismo y luego se convirtió en uno de sus críticos más duros, tras denunciar presuntos casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Fue detenido en 2017 y pasó más de un año en prisión antes de partir al exilio. Dios es bueno. Alexa es trasladado hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Su denuncia reveló una situación que encendió las alarmas dentro y fuera de Venezuela. ¿Cómo es posible que se metan con ellos, vale? ¿Cómo es posible que se metan con ellos? Cobardes. Son unos cobardes. Pero esta historia va mucho más allá de Wilmer Azuaje, porque su denuncia podría ser la primera señal de un fenómeno que comienza a preocupar a quienes están regresando del exilio. Están volviendo los colectivos a las calles y por qué organizaciones de derechos humanos advierten que la represión en Venezuela no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma. El caso recuerda un patrón que durante años ha sido asociado a los grupos de choque del chavismo. Modus operandi. 8 hombres a bordo de motos y armados llegaron exactamente a las 9:47 de la noche del 1 de junio al estacionamiento donde se encontraba el carro del hijo de Wilmer Azuaje. Inmediatamente uno de los hombres se baja de la moto y encañona a los vigilantes que están allí. Una vez dentro del estacionamiento, proceden a destruir el vehículo. Le explotaron los cauchos, le rompieron los vidrios y otros daños. Tuvo un mensaje muy claro
a Delcy Rodríguez. Delcy, tú eres la responsable de todo lo que sucede dentro de Venezuela. Y quien pueda alterar las 3 fases del gobierno y de la administración del presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, eres tú. La vida de la familia de Wilmer Azuaje está sobre tu responsabilidad. Porque son ustedes los responsables de estos grupos armados, grupos violentos que trabajan en la ciudad de Caracas. El caso Azuaje no cae en el vacío. Ocurre en un momento en el que cada vez más exiliados deciden regresar a Venezuela. Y mientras el gobierno encargado del país habla de reconciliación y normalización política, una pregunta comienza a ganar fuerza. ¿Qué papel juegan hoy los colectivos armados? Y es allí donde el debate vuelve a centrarse en estas estructuras que durante años fueron asociadas al control territorial, la movilización política y la presión sobre las voces disidentes. Y por eso le decimos a los migrantes, es hora de que regresen a su patria. Es hora de que regresen a Venezuela. Venezuela los necesita. Organizaciones de derechos humanos advierten que las denuncias de hostigamiento e intimidación no han desaparecido. Por eso el caso Azuaje va más allá de una denuncia particular, ya que abre el debate en el país. Quienes vuelvan del exilio podrán hacer política sin miedo. Reitero que nuestra lucha seguirá siendo dentro de Venezuela como estoy actualmente. ¿Hasta qué punto los colectivos siguen formando parte de la nueva ecuación del poder del chavismo? Para algunos expertos, los colectivos siguen con presencia en zonas estratégicas, tienen capacidad de movilización y una histórica cercanía con los sectores más radicales del oficialismo. Y si alguien duda del peso que todavía conservan los colectivos, basta escuchar a uno de sus líderes más conocidos. Que nos traigan a nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos lo secuestraron, porque hubo traición, eso lo tengo que decir, traicionaron a nuestro presidente Nicolás Maduro, pero la historia se las va a cobrar. Que no se crean los traidores, que la historia y este pueblo no le va a cobrar lo que hicieron. A los norteamericanos se lo estamos diciendo. Ustedes pueden entrar, pero van a ser en bolsas negras. Ustedes no saben lo que ustedes desataron. Desataron el espíritu de Bolívar y del comandante Hugo Chávez. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, tras el punto de quiebre político de enero, las denuncias apuntan que los colectivos han dejado atrás la represión más visible para dar paso a nuevas formas de presión, intimidación, hostigamiento y persecución selectiva. Roberto Marrero, José Guerra, Carlos Ocariz, John Goycochea, Lester Toledo, William Dávila, quien recientemente denunció acoso y atropellos contra su vehículo. Bueno, aquí está la orden de devolución del vehículo en el estacionamiento Turmerito 2001. Primero, que está bien lejos, está aquí en Guarenas. Nadie me paga los costos. Y de la grúa, porque el carro hay que llevarlo en una grúa porque quedó totalmente desvariado. Este era el carro de mi mamá. Son algunos de los dirigentes que durante años hicieron política desde el exilio y que ahora buscan reincorporarse a la vida pública venezolana. Otro caso es el de Leopoldo López, quien denunció el despojo de su vivienda en Caracas, un hecho que ha reavivado las alarmas sobre las garantías para el regreso de los opositores. Podrán hacerlo en libertad, sin presiones, sin amenazas y sin miedo. Admiro el enorme mérito de los que lucharon desde aquí. Creo en la reconstrucción. Creo en la democracia. Debe llegar pronto. Hoy, el caso sigue bajo investigación. Hay 2 detenidos, pero la denuncia de Azuaje ya dejó una preocupación sobre la mesa.
porque si los exiliados están regresando, la gran incógnita es si también están regresando los métodos que los obligaron a irse. Hasta ahora, recalcamos, es el único caso en el que han surgido denuncias sobre presuntas amenazas de los colectivos armados contra exiliados que regresan al país. Pero el tema es clave y por eso conversamos con Osvaldo Ramírez, analista político, quien nos explicó cómo debe interpretarse el papel de los colectivos en la Venezuela de hoy. Mira, hay dos temas. Yo creo que el primero está asociado a que efectivamente estamos viendo un proceso de sustitución de élites. Ese proceso de sustitución de élites, y cuando hablamos de élites, ¿quién termina tomando la decisión? Ese proceso está avanzando, por una parte, y por la otra es quizás lo complejo en entender cambios que la población espera de forma abrupta. Las expectativas eran muy altas. Febrero, marzo, abril, esas expectativas de cambio político han comenzado a estar o guardarse en el pecho, entendiendo que no van a ser inmediatas, que pueden ser, al final de cuentas, cuando Estados Unidos decida que va a abrirse ese juego de transición política en Venezuela. Pero en paralelo, la gente también quizás está esperando o tiene una expectativa mucho más alta en los cambios económicos que en la velocidad de los cambios políticos. Incluso hay cierta tolerancia hacia el actual gobierno interino sobre si efectivamente logra resolver algunas cosas. Una parte muy pequeña de la población pudiera darle cierta oportunidad. La realidad de este país, 7 de cada 10 venezolanos quieren cambio, quieren votar por la oposición y están a la expectativa de que haya una elección libre, justa y transparente. No obstante, entiende que hay un camino de reconfiguración económica que hay que atravesar. Ahora, en relación con actores armados no estatales, sí estamos viendo una situación de mitigación de muchos de ellos. Lo vemos con la operación que anunció los Estados Unidos hace apenas unos días, en donde dieron de baja a una persona, uno de estos líderes negativos ligados al Tren de Aragua, el autodenominado Niño Guerrero, ¿ok? Cómo efectivamente en zonas de alto interés para la inversión extranjera, como es el caso del Estado Bolívar en materia minera, comenzó ese proceso de mitigación de actores armados no estatales, pero en paralelo también el entendimiento de estos mal llamados colectivos, que algunos de ellos quizás están tratando de asociarse a esas personas que se sienten desplazadas del actual poder, entendiendo que esa visión de antiamericanismo que dominó por mucho momento en la época Chávez, ¿ok?, con mucha fuerza en el 2007, hoy no hace eco. De hecho, en nuestro último estudio en ORC Consultores, el sentimiento de favorabilidad a los Estados Unidos supera el 80% en terreno positivo. O sea, no es un país que tenga un sentimiento antiamericano, y eso sí se resiente en algunos grupos y facciones históricas que estuvieron acompañando el proyecto de Chávez y de Maduro por largos años. Fíjate que has dicho algo importante, porque desde el 3 de enero vimos de alguna manera a través de los medios y las redes a Valentín Quintana, pues uno de los conocidos del 23 de enero. Hablaste del Estado Bolívar, que obviamente por razones económicas fue intervenido primeramente. ¿Crees que alguna intervención similar, parecida, o quizás que no le llegue tanto, pudiera darse en una zona como el 23 de enero, donde actúan los colectivos, o en las denominadas zonas de paz que fueron creadas y que finalmente terminaron en esta pues malformación, digámoslo así? Mira, ha habido un interés de cierta manera de mitigar a estos actores armados no estatales, colectivos, guerrilla, de cierta manera todas estas megabandas criminales, sobre todo esas megabandas organizadas, que muchas de ellas terminaron migrando y que generaron procesos también de crimen transnacional a lo largo de América Latina e incluso de Estados Unidos. Y parte del expediente ligado a Nicolás Maduro estaba conectado justamente con el rol de estos grupos terroristas internacionales. Ahora, que llevándolo a lo concreto es hasta dónde las fuerzas de seguridad del Estado pueden tolerar o no la actuación de algunos actores armados no estatales y el control político social que podían ejercer en alguna zona. Quizás en algunos momentos se ha pensado
en ciertos colectivos. Tienes el caso que tú hacías mención hace unos minutos, tienes otros en otros territorios. Yo creo acá que en este nuevo tablero que está entrando Venezuela, que entró Venezuela a partir del 3 de enero, obliga al actual gobierno interino a mitigar por completo la acción de ciertos grupos armados no estatales y entender justamente que las poblaciones, sobre todo en zonas rurales, tienen el derecho de poder sentirse tranquilos al no tener la influencia de estos grupos. Creo que vamos a ver más acciones por parte de justamente de los Estados Unidos en colaboración con las autoridades venezolanas para efectos de la mitigación de estos colectivos. Desde tu punto de vista, ahora mismo, ¿cuál es el poder que tienen los colectivos? Porque en las protestas han sido señalados. Recientemente un político que llegó del país, de los tantos que han llegado, también los señaló. ¿Cuál es tu visión y si realmente van a ser desmantelados o ya están siendo desmantelados? No, mira, ha habido un momento en donde tenían muchísimo más fuerza y tenían mayor capacidad de acción. Ahora, haciendo honor a lo que se observa públicamente, porque al final del día esto tiene que ver con observaciones públicas recogidas a través de redes sociales, a través del trabajo de la prensa, la realidad es que muchos de estos actores armados no estatales no tienen la influencia, no tienen la capacidad justamente de poder hacer lo que en otros años hacían, que era un proceso de amedrentamiento político, que era un proceso de tratar de frenar la disidencia, de obligar justamente en la demostración pacífica de actores de la oposición, de ciudadanos, en muchos casos exigiendo por lo menos cambios en servicios públicos, mejoras en servicios públicos, mejoras salariales. La realidad es que estos pequeños actores cada vez son justamente, están cada vez más disminuidos. Habrá que ver qué zona de tolerancia justamente puede tener el gobierno interino con ellos o no, pero la realidad, yo creo que en este nuevo tablero muchos de estos actores van a terminar desapareciendo. Si tienes algo que decir en cuanto a la importancia que tendría un hecho como el que ocurrió en el estado de Bolívar al resto del país, de todo el daño que estos colectivos armados han hecho durante años y que aparentemente están represados y también hay muchas armas que dicen que se perdieron. ¿Cuál sería algo que tú reflexionarías? Mira, hay una realidad. Yo creo que por lo menos en el caso del Estado Bolívar, tú tienes una cantidad de actores, de inversionistas extranjeros, incluso inversionistas nacionales, que tienen el deseo de explotar de forma correcta el tema de la minería. Es parte de lo que ha sido el andamiaje nuevo de leyes como la de hidrocarburos, justo la de minería, la potencial nueva ley de energía eléctrica que da paso a buscar nuevas fuentes de financiamiento para Venezuela. Ahora, para que tengas nuevas fuentes de financiamiento y que haya confianza en el inversionista y que haya una tranquilidad, tú necesitas, obviamente, generar un proceso de poner orden en una cantidad de territorios que estuvieron dominados hasta ahora por parte de la anarquía y por zonas de tolerancia del antiguo gobierno. Ahora, estamos, yo creo que en la posibilidad cierta de comenzar a reordenar justamente las acciones de empresas transnacionales, de empresas nacionales, para tener un negocio que sea próspero y que le brinde al país las divisas necesarias para su crecimiento. Pero parte de eso está obligado a que justamente tienes que mitigar el rol, la acción, la actuación, la influencia de estos actores armados no estatales en territorios que prácticamente fueron olvidados por el Estado. Ya para finalizar, ¿es una tarea fácil, una tarea difícil? ¿Cómo lo ves después de tantos años, acostumbrados, entre comillas, a esos grupos, pues que sería el equivalente en Colombia, paramilitares, no sé si llevan a ese rango, pero que generaban mucho temor o generan mucho temor en la población venezolana? No, mira, yo creo que hay una oportunidad importante, yo lo veo en terreno positivo y es entender justamente que para poder avanzar en la consolidación de una nueva economía, estás obligado a dar unos pasos y estás obligado a tomar decisiones de Estado, decisiones de gobierno. No debe haber tolerancia justamente con actores armados no estatales, sino
Y justamente además en terrenos donde hay inversión extranjera, inversión nacional, que son estratégicos para la nación, tú no puedes tener una zona de tolerancia con actores que no están brindándole estabilidad al sistema. Yo creo que es una oportunidad importante y lo veo como acciones positivas y bien encaminadas del actual gobierno. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Yasmín. Feliz día. La muerte de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, sigue generando reacciones en Venezuela. Lo último ha llegado por parte del ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien aseguró que con la caída de este jefe criminal ha llegado el fin del Tren de Aragua en Venezuela. Durante su programa semanal, Diosdado Cabello sostuvo que el Tren de Aragua fue expulsado de Venezuela y reiteró que tras la muerte de alias Niño Guerrero no quedan estructuras importantes del grupo dentro del territorio nacional. Además, defendió una postura que el gobierno venezolano ha mantenido en repetidas ocasiones, que el Tren de Aragua, surgido en la cárcel de Tocorón y posteriormente expandido por varios países de la región, fue desarticulado en Venezuela y que su alcance actual ha sido convertido en una narrativa. Las polémicas declaraciones se producen días después de la muerte de alias Niño Guerrero durante una operación realizada en el estado Bolívar. El procedimiento fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y posteriormente confirmado por Caracas. Según el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el operativo se desarrolló con apoyo tecnológico especializado y mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre Venezuela y Estados Unidos. La acción se llevó a cabo en una zona minera del sur del país y ocurrió apenas 2 meses después de la aprobación de la nueva ley de minas, que permite la llegada de inversionistas extranjeros a estas regiones. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo transparencia sobre los detalles y resultados de la operación. Eso es pura paja. Eso es pura mentira. Entonces le ponen ese encabezado. Los estoy ayudando. Le ponen ese encabezado, ya es mentira, ya es especulación. Extra, ahora sí, última hora, noticia. No, compadre, pura paja, no saben nada. Y le voy a decir algo, no van a saber, porque no se los voy a decir. No se lo vamos a decir, dejen el morbo para otro día. Dejen el morbo para otro día. Lo cierto es que, bueno, seguimos avanzando en este trabajo de luchar contra las bandas. Cada día son menos. Dijeron no, porque Diosdado dijo que no había Tren de Aragua. No, aquí no había Tren de Aragua. No. Tren de Aragua fue echado de Venezuela. Echado. A propósito de la baja de Niño Guerrero, la pregunta que ronda entre los venezolanos y analistas internacionales es por qué no capturarlo en lugar de matarlo, en especial por los supuestos vínculos del criminal con el régimen. ¿A quién protege hoy su silencio eterno? La muerte de Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, puso fin a la búsqueda del hombre más visible del Tren de Aragua, pero también abrió una pregunta que sigue creciendo con el paso de los días. ¿Por qué fue abatido y no capturado? Durante años, Niño Guerrero no fue solo el jefe de una organización criminal. Su ascenso coincidió con la expansión del Tren de Aragua desde la cárcel de Tocorón hacia varios países de América Latina, mientras consolidaba influencia sobre economías ilegales vinculados a la minería, el contrabando y el tráfico de personas. Por eso la pregunta no se limita a cómo murió, sino a todo lo que pudo haber revelado si hubiera enfrentado
un juicio. Su testimonio habría sido clave para entender cómo una organización nacida dentro de una prisión venezolana logró convertirse en una red criminal transnacional. También podría haber arrojado luz sobre las estructuras de protección, corrupción y complicidad que, según investigaciones periodísticas y expedientes judiciales, permitieron su crecimiento durante años. La duda cobra mayor relevancia porque el nombre de Niño Guerrero aparece en la misma investigación abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro y miembros de su entorno cercano. De acuerdo con ese expediente, las autoridades estadounidenses sostienen que durante más de 25 años se utilizaron instituciones del Estado venezolano para facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico y proteger el traslado de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Hasta ahora, esas acusaciones no han sido probadas ante un tribunal y los señalados las han rechazado. Sin embargo, la muerte del principal líder del Tren de Aragua elimina la posibilidad de conocer qué información poseía sobre esas presuntas conexiones y sobre quiénes pudieron beneficiarse del crecimiento de la organización. ¿A quién habría comprometido su testimonio? ¿Qué nombres habrían aparecido en una declaración judicial? Son preguntas que seguirán abiertas porque la operación terminó con la muerte del único hombre que conocía toda la estructura del Tren de Aragua desde sus orígenes. La eliminación de Niño Guerrero representa un golpe simbólico contra la organización criminal, pero también cierra una vía para reconstruir su historia completa. Hace apenas unos días, familiares de detenidos del caso conocido como PDVSA Obrero protestaron cerca de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas para exigir que la situación de sus seres queridos no quede fuera de las conversaciones sobre el futuro de Venezuela. Hace apenas unos días, un grupo de familiares de detenidos del caso conocido como PDVSA Obrero se concentró cerca de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Llevaban fotografías, pancartas y una exigencia concreta: que la situación de sus familiares no quedara fuera de las conversaciones sobre el futuro de Venezuela. No estaban pidiendo que Washington resolviera directamente los casos. Lo que buscaban era visibilidad. Querían llamar la atención sobre un expediente que, según denuncian, ha estado marcado por retrasos judiciales, poca información pública y largos periodos de detención. Para entonces, algunas personas ya habían sido excarceladas, pero decenas seguían tras las rejas. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Yo soy Simaru Fuentes, familiar de uno de los detenidos del caso PDVSA Obrero, específicamente Larry Moya Alfaro, quien es mi ex esposo y padre de mis únicas 2 hijas. Y bueno, he tomado el caso no solamente de él, sino como defensa del caso en general, porque es un caso emblemático y sirve de ejemplo de lo que es la inseguridad jurídica en nuestro país, la que todavía padecemos. Esa protesta resumía una historia que llevaba más de un año desarrollándose y que había convertido a PDVSA Obrero en uno de los casos más controvertidos de la Venezuela reciente. Más de 170 personas fueron detenidas en un expediente que mezcla acusaciones de contrabando, corrupción y sabotaje dentro de la principal empresa del país, Petróleos de Venezuela, PDVSA. Pero lo que convirtió este caso en una de las controversias más visibles de los últimos años no fueron únicamente las acusaciones, fueron las preguntas. ¿Por qué tantos trabajadores petroleros terminaron excarcelados? ¿Qué pruebas existen contra ellos? ¿Y por qué sus familias llevan tanto tiempo exigiendo respuestas? Para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que regresar al inicio. No hubo una gran rueda de prensa, no hubo una lista oficial explicando quiénes eran los detenidos, no hubo informes detallados sobre lo que supuestamente había ocurrido.
Lo que apareció primero fueron las llamadas telefónicas que dejaron de responderse, trabajadores que no regresaron a casa después de sus turnos y familias que de un día para otro comenzaron a recorrer tribunales, cuarteles y cárceles buscando respuestas. Se rigen al margen de la ley, lo que quiere decir que ninguno de ellos se amolda a lo que es una orden de aprehensión. Se caracterizan por desapariciones forzosas, secuestro, son presentados a los tribunales a espaldas de sus familiares y sin ni siquiera ellos saber por qué los están llevando a tribunales o por qué fueron secuestrados, porque de paso no es que te llegan a tu casa o donde tú estás, mira, aquí está una orden de aprehensión por esto, no, llegaban, los encapuchaban, los desaparecían, nosotros llegábamos a saber yo particularmente, llegamos a saber o hablar con nuestro familiar fue mes y medio después. Con el paso de los meses, aquel conjunto de detenciones dispersas terminó convirtiéndose en uno de los casos más polémicos dentro de la industria petrolera venezolana. Hoy se le conoce como PDVSA Obrero, un expediente que involucra a más de 170 personas detenidas entre 2024 y 2025, entre trabajadores petroleros, personal de seguridad, policías y civiles, acusados de delitos como contrabando, sabotaje y corrupción relacionados con la empresa estatal. Pero para comprender el contexto de estas detenciones, también hay que mirar el estado de la industria petrolera venezolana. Durante décadas, PDVSA fue considerada el motor económico del país. De sus exportaciones dependía buena parte de los ingresos nacionales. Sin embargo, años de crisis económica, sanciones internacionales, caída de la producción, falta de inversión y múltiples investigaciones por corrupción fueron debilitando la estructura de una empresa que alguna vez estuvo entre las petroleras más importantes del mundo. En marzo de 2023 estalló uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de la estatal. Las investigaciones sobre la llamada trama PDVSA Cripto revelaron pérdidas multimillonarias asociadas a ventas de petróleo cuyos pagos nunca ingresaron completamente a las cuentas de la empresa. El caso terminó involucrando a altos funcionarios, empresarios y directivos. Entre los detenidos apareció incluso el exministro de Petróleo Tarek El Aissami. Pero mientras las investigaciones avanzaban sobre figuras de alto perfil, otro fenómeno comenzaba a desarrollarse dentro de las instalaciones petroleras. Entre 2024 y 2025 empezaron a registrarse detenciones de trabajadores en distintas refinerías y complejos operativos. Algunos fueron arrestados en sus lugares de trabajo, otros fueron detenidos cerca de instalaciones petroleras. Según las acusaciones presentadas por las autoridades, existirían redes vinculadas al contrabando de materiales estratégicos, actos de corrupción y presuntos sabotajes contra la industria. ¿Qué es lo que se dice? Que es un grupo de personas, que lo que dice la Fiscalía del Ministerio Público, que es un grupo de personas que llevaron a cabo una operación, que esas personas que entre comillas dirigían la operación se identificaban como que eran representantes del gobierno y así se vendían ante la empresa para poder ejecutar y comercializar o hacer actos de comercio con los derivados de la industria petrolera. Y digo presuntamente, y siempre mantengo la palabra presuntamente, porque lo que podemos inferir es que toda la causa en general fue montada. Sin embargo, la información oficial sobre cada caso individual ha sido escasa y fragmentada. Con el tiempo, los familiares comenzaron a notar algo que les parecía llamativo. Muchos de los detenidos no eran directivos ni altos gerentes. Eran operadores, técnicos, supervisores, mecánicos, trabajadores de campo y personal de menor rango dentro de la estructura petrolera. De allí surgió el nombre con el que terminó conociéndose públicamente el expediente, PDVSA Obrero. Entre los nombres que los familiares han llevado a la opinión pública aparece el del militar retirado Larry José Moya, uno de los detenidos cuyo caso ha sido mencionado repetidamente por los voceros del movimiento de familiares. También figuran trabajadores provenientes de refinerías como Amuay y otras instalaciones petroleras distribuidas entre Anzoátegui, Monagas, Falcón y Carabobo. Lo que siguió fue una larga espera. Mientras avanzaban los meses, familiares denunciaron dificultades para acceder a los expedientes, retrasos procesales y limitaciones para conocer el estado judicial de muchos de los detenidos. Varias organizaciones comenzaron a documentar denuncias sobre falta de información,
traslados entre centros de reclusión y largos periodos sin juicio definitivo. Parte de los detenidos terminó recluida en la cárcel de Yari, en el estado Miranda. El caso empezó a adquirir una dimensión mayor porque coincidía con un momento especialmente delicado para la industria petrolera venezolana. Las autoridades denunciaban presuntos actos de sabotaje contra instalaciones energéticas, mientras que el país intentaba recuperar parte de su producción petrolera. En ese escenario, las acusaciones relacionadas con seguridad industrial, contrabando y corrupción comenzaron a ser tratadas como asuntos de alta sensibilidad para el Estado. Sin embargo, la versión de los familiares era muy distinta. Ellos insistían en que muchos de los detenidos no formaban parte de estructuras de corrupción ni de redes criminales. Sostenían que se trataba de trabajadores que habían terminado involucrados en investigaciones amplias sin que existiera claridad suficiente sobre las responsabilidades individuales de cada uno. Las protestas comenzaron a repetirse frente a organismos públicos, tribunales y sedes institucionales en Caracas. Como que estos trabajadores petroleros, que no son trabajadores petroleros nada más, sino desempleados civiles independientes, pues, militares, 6 CPC y trabajadores del Ministerio del Ministerio de Energía y Petróleo y también trabajadores del INEA, están sirviendo como chivos expiatorios de lo que más bien se trata de delitos de cuello blanco, pues que están fuera del alcance de este tipo de personas, que como lo dice la misma presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pertenecen a estratos sociales 4 y 5. Para 2026, el movimiento de familiares ya había adquirido una organización propia. Madres, esposas, hijos y hermanos empezaron a aparecer con fotografías de los detenidos. Lo que inicialmente parecía un asunto restringido a expedientes judiciales terminó convirtiéndose también en una historia humana de espera e incertidumbre. Algunas de esas familias llevaban más de un año recorriendo oficinas públicas intentando obtener respuestas. Otras denunciaban que sus parientes permanecían encarcelados sin que hubiera comenzado un juicio formal. Varias reclamaban la revisión de los expedientes y la posibilidad de que observadores independientes pudieran seguir los procesos. A ellos les impusieron a todos defensa pública y todos los defensores públicos han estado brazos caídos, presumo, vuelvo y repito, presumo, por órdenes de no ejercer una defensa efectiva hacia ellos. Porque este tipo de casos se caracteriza por detenciones sin orden de aprehensión, desapariciones, torturas, posteriormente son presentados de forma, digamos que clandestina ante los tribunales. Hasta el sol de hoy, que tienen 20 meses detenidos, no les han permitido nunca hablar con un abogado. Nunca les han informado por qué fueron detenidos. Y no comprendo, y aquí retomo la pregunta que me hiciste de que si nos unimos a la protesta en la embajada, nosotros digamos que estamos haciendo presencia y apoyando a nuestros compañeros de los demás movimientos de presos políticos, pero nuestro mensaje en particular para el gobierno de los Estados Unidos y nuestra presencia allí es para visualizar, uno, que hemos recurrido a todos los canales regulares que nos ofrece Venezuela en estos momentos. Y dos, que en el marco de las recuperaciones, de las relaciones internacionales, y tal como lo dijo la presidenta encargada, aquí no puede haber reconciliación posible, no puede haber una recuperación política, económica, si no pasa primero por depurar el sistema judicial, porque es que no puede ser que a 5 meses de tener una nueva gestión todavía tengamos secuestrados y rehenes en las cárceles que nadie sabe de su paradero, como es el caso de Hugo Marino, que lleva 7 años desaparecido y nadie sabe dónde está, como lo fue el caso de Víctor Hugo Otero, que si no sale a buscarlo la mamá, nadie hubiese sabido que ese señor se murió dentro de bajo custodia. En abril de 2026 ocurrió un giro inesperado. Comenzaron a registrarse excarcelaciones. Más de 50 detenidos vinculados al caso fueron liberados de la prisión de Yare. Semanas después, un nuevo grupo recibió medidas de libertad condicional. Las liberaciones sorprendieron incluso a algunos familiares, quienes aseguraron que no habían sido notificados previamente. En la Asamblea Nacional obtuvimos la liberación de 51 personas.
Posteriormente se decide que ya la ley de amnistía no iba a surtir efecto, de acuerdo a la comunicación que dio públicamente la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y nos abre la puerta a la Defensoría del Pueblo, la recién nombrada Defensora del Pueblo, Egle González Lobato, y por medio de sus gestiones conseguimos la liberación posterior de 19 personas más y recientemente 7 personas. Es decir, que tenemos un total de liberados de 76 personas aproximadamente, de un conglomerado que manejábamos de 153 personas que decidieron sumarse a nuestro movimiento. Y esas 153 personas son de los casos de PDVSA Oriente, que es del buque fantasma, que es el mismo caso de Refinería El Palito, y trabajadores del Distrito Capital, de La Guaira y del Estado Falcón. ¿Okay? En el Estado Falcón son otros supuestos, pero presumimos que todo tiene su origen, que esta ola de detenciones tiene su origen desde el nacimiento de estas detenciones arbitrarias, que fue en Oriente, en el oriente del país. Sin embargo, las excarcelaciones no significaron el cierre del caso. Muchos de los beneficiados continuaron sometidos a procesos judiciales y todavía decenas de personas permanecieron detenidas. La cifra de excarcelados comenzó a disminuir, pero la controversia permaneció intacta. A finales de mayo de este año, familiares volvieron a manifestarse públicamente exigiendo la liberación de 78 personas que continuaban privadas de libertad. Para entonces, el caso ya acumulaba más de un año de denuncias, protestas y reclamos sobre transparencia judicial. Y fue precisamente en ese contexto cuando ocurrió la protesta frente a la Embajada de Estados Unidos que volvió a colocar el tema bajo los reflectores. La imagen de familiares sosteniendo fotografías de los detenidos resume buena parte de lo que representa hoy PDVSA Obrero. Por un lado, las autoridades sostienen que las investigaciones responden a presuntos delitos graves relacionados con una industria estratégica para el país. Por otro, decenas de familias continúan reclamando transparencia, debido proceso y respuestas claras sobre personas que llevan meses o años vinculadas a expedientes que todavía generan más preguntas que certezas. ¿Qué queremos? Queremos sencillamente que regresen a nuestros familiares a nuestras casas. Nosotros no les estamos pidiendo, ni siquiera le estamos pidiendo una libertad plena. Denle sus medidas cautelares y dejen que ellos demuestren su inocencia en libertad. Porque estos casos no fueron casos hechos como tiene que ser en el orden constitucional y en el orden que establecen las leyes. Fueron casos hechos de manera clandestina. Pero si bien es cierto que no quieren dar una demostración de debilidad dándonos a nuestros familiares en libertad plena, bueno, pero que nos los den en medidas cautelares y que dejen que ellos enfrenten su proceso en libertad. Quizás por eso el caso ha trascendido al ámbito petrolero. Ya no se trata únicamente de presuntas redes de contrabando, corrupción o sabotaje. Tampoco se limita a una discusión sobre la seguridad de las instalaciones de PDVSA. Se ha convertido en una historia sobre justicia, acceso a la información y las consecuencias humanas que aparecen cuando los procesos permanecen envueltos en silencio. Mientras algunos detenidos recuperan la libertad y otros continúan esperando decisiones judiciales, las familias siguen reuniéndose frente a instituciones públicas, con fotografías en las manos. A más de un año de las primeras detenciones, el expediente sigue abierto. Y esa es precisamente la característica que define al caso PDVSA Obrero en 2026. No es una historia concluida, es una historia que todavía se está escribiendo. Una historia donde las acusaciones, las investigaciones, las liberaciones parciales y las exigencias de justicia continúan avanzando al mismo tiempo. Un caso que comenzó en los pasillos de la industria petrolera venezolana y terminó convirtiéndose en una de las controversias judiciales más visibles de los últimos años en el país. Más de un año después de las primeras detenciones, el expediente PDVSA Obrero sigue abierto. Algunos detenidos han recuperado la libertad y otros continúan la espera de decisiones judiciales.
Existe un lugar en la Tierra donde el fuego no se ha apagado en más de medio siglo. Lo que comenzó como un accidente durante una exploración soviética terminó convirtiéndose en uno de los lugares más sorprendentes del planeta. David Díaz nos lleva a las puertas del infierno. La entrada al infierno no está perdida, ni siquiera oculta. Usted puede visitarla, ver el fuego y sentir el calor. Eso sí, no lo dejarán entrar sin un traje especial, por supuesto. Y aunque suena fantasía, todo lo que digo es real. Hoy vamos a conocer uno de los lugares más especiales de nuestro planeta que durante décadas ha asombrado a científicos y turistas. Bienvenidos a las puertas del infierno de Turkmenistán. Para entender esta historia tenemos que viajar hasta el desierto de Karakum, una inmensa extensión de dunas y planicies áridas que cubre cerca del 70% del terreno de Turkmenistán. A simple vista parece un lugar vacío, kilómetros y kilómetros de arena donde apenas sobreviven algunas especies adaptadas al calor extremo. Pero bajo esa superficie aparentemente inerte se esconde una de las mayores riquezas del país, gigantescas reservas de gas natural formadas hace millones de años, cuando antiguos organismos quedaron sepultados y sometidos a enormes presiones y temperaturas en las profundidades de la Tierra. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética tenía un gran interés en explorar esos recursos energéticos. El gas natural era una pieza clave para alimentar industrias, ciudades y proyectos de desarrollo, por lo que equipos de geólogos e ingenieros recorrían regiones remotas en busca de nuevos yacimientos. Fue así como a comienzos de la década de 1970, una expedición llegó hasta Darvazá. Los especialistas instalaron una plataforma de perforación convencidos de que bajo sus pies había una enorme reserva de gas. Sin embargo, mientras realizaban los trabajos, ocurrió algo completamente inesperado. El terreno cedió. En cuestión de segundos la superficie colapsó y la plataforma, junto con parte del equipo utilizado para la exploración, desapareció dentro de un gigantesco agujero. Donde antes había suelo firme, ahora existía un cráter de decenas de metros de ancho, conectado con una bolsa subterránea repleta de gas metano que comenzó a escapar sin control hacia la atmósfera. La situación preocupó de inmediato a los ingenieros. El metano es un gas altamente inflamable y además, en concentraciones elevadas, puede desplazar el oxígeno del aire, representando un riesgo tanto para las personas como para los animales cercanos. Si seguía liberándose libremente, existía el temor de que provocara explosiones accidentales o que contaminara amplias zonas del desierto. Había que actuar rápido. Entonces, según la versión más conocida de la historia, los responsables tomaron una decisión que parecía lógica para la época: prender fuego al gas que salía del cráter. Pensaban que las reservas eran limitadas y que en cuestión de días o quizá unas pocas semanas, todo el combustible se consumiría y las llamas se extinguirían por sí solas. Era una solución sencilla sobre el papel, pero la naturaleza tenía otros planes. Encendieron la primera chispa y de inmediato se dieron cuenta de lo que habían hecho. Pasaron los primeros días y el fuego seguía ardiendo. Después transcurrieron semanas enteras, luego meses y finalmente años. Lejos de apagarse, las llamas continuaban alimentadas por un flujo constante de gas que emergía desde las profundidades. Lo que había comenzado como una medida temporal terminó convirtiéndose en uno de los incendios artificiales más sorprendentes y longevos del planeta. Hoy, más de medio siglo después, el cráter sigue iluminando las noches del desierto. Al caer el sol, cientos de lenguas de fuego bailan en su interior, mientras el calor se siente incluso a varios metros de distancia. Su resplandor anaranjado puede distinguirse desde lejos y el sonido del gas quemándose crea una atmósfera inquietante que ha impresionado a exploradores, científicos y turistas por igual. No es difícil entender por qué este lugar terminó ganándose un nombre tan evocador. Frente a semejante espectáculo, muchos sienten que están observando una gigantesca grieta abierta hacia las profundidades de la Tierra. Pero dejando esto de lado, ¿cómo es posible que un agujero en medio del desierto lleve décadas envuelto en llamas sin apagarse? La respuesta está en una combinación de geología, química y física que convierte al cráter de Darvazá en una especie de laboratorio natural al aire libre. Todo comienza con el metano, un gas compuesto por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Es el componente principal del gas natural que utilizamos todos los días para cocinar, calentar agua o generar electricidad en muchas partes del mundo. La diferencia es que en Darvazá ese combustible no llega por tuberías.
asciende directamente desde las profundidades de la Tierra. Durante millones de años, enormes cantidades de materia orgánica quedaron enterradas bajo capas de sedimentos. La presión y las altas temperaturas transformaron esos restos en hidrocarburos, entre ellos el metano, que quedó atrapado en formaciones rocosas, porosas, selladas por capas impermeables. Cuando el suelo colapsó en la década de 1970, esas barreras naturales se rompieron y el gas encontró una vía de escape hacia la superficie. Pero el gas por sí solo no produce fuego. Para que exista una llama deben reunirse tres elementos fundamentales, conocidos en física y química como el triángulo del fuego: un combustible, una fuente de calor y un agente oxidante, normalmente el oxígeno presente en el aire. En Darvazá estaban presentes esos tres. El combustible era el metano que brotaba continuamente del subsuelo. La fuente de calor, como ya vimos, fue la chispa inicial que encendió el cráter, y el oxígeno provenía de la atmósfera, mezclándose constantemente con el gas que escapaba. Cuando estas condiciones se cumplen, ocurre una reacción de combustión. Las moléculas de metano reaccionan con las moléculas de oxígeno y reorganizan sus átomos para formar principalmente dióxido de carbono y vapor de agua. Lo realmente interesante es que durante ese proceso se rompen y se crean enlaces químicos. La formación de los nuevos enlaces libera más energía de la que fue necesaria para romper los anteriores, y ese excedente se manifiesta en forma de calor y luz. Es decir, las llamas que vemos son energía escapando hacia el entorno. De hecho, el fuego visible es solo una pequeña parte del fenómeno. Una gran cantidad de energía también se libera como radiación infrarroja, responsable del intenso calor que sienten quienes se acercan al borde del cráter. Las temperaturas en el interior pueden alcanzar varios cientos de grados Celsius, suficientes para mantener una combustión estable y continua. Entonces surge una pregunta inevitable. Si el fuego lleva tanto tiempo encendido, ¿por qué no se queda sin combustible? La respuesta está en la dinámica del yacimiento subterráneo. Muchas personas imaginan una bolsa gigante llena de gas como si fuera un globo escondido bajo la tierra. En realidad, los yacimientos suelen parecerse más a una esponja formada por roca porosa. En los diminutos espacios entre los granos minerales queda almacenado el gas, que puede desplazarse lentamente conforme cambia la presión y las fracturas del terreno. Mientras exista una ruta que conecte esas reservas con el cráter, el metano seguirá emergiendo a la superficie y alimentando las llamas. En cierto sentido, Darvazá funciona como un enorme quemador de cocina que nunca se cierra. Si en una estufa el gas continúa fluyendo y la llama permanece encendida, el fuego seguirá ardiendo indefinidamente. El principio físico es exactamente el mismo, solo que aquí la tubería es un sistema geológico natural de decenas o incluso cientos de metros de profundidad. Otro aspecto llamativo es el color del fuego. Aunque normalmente percibimos un intenso tono naranja o amarillo, parte de esas tonalidades se deben a partículas incandescentes y a las condiciones variables de la combustión. Cuando el metano se quema de manera muy eficiente, la llama puede adquirir un color azulado, señal de una reacción más completa. En Darvazá, las mezclas irregulares de gas, polvo y oxígeno generan un espectáculo de colores que cambia constantemente. Y aunque muchos lo describen como un fuego eterno, desde el punto de vista científico no es inmortal. Si el suministro de metano disminuye lo suficiente o las rutas por las que escapa el gas se sellan naturalmente, las llamas acabarán extinguiéndose. De hecho, algunos estudios y observaciones recientes indican que el incendio parece haber perdido intensidad en comparación con décadas anteriores, lo que podría significar que el flujo de gas se está reduciendo gradualmente. Así que, ¿podría apagarse? En teoría sí. Si se eliminara el suministro de metano o se aislara completamente el oxígeno, la combustión terminaría. Pero llevar eso a la práctica resulta extremadamente complejo. Sellar un cráter de esas dimensiones implicaría intervenir una zona inestable con temperaturas muy elevadas y una liberación constante de gases. Paradójicamente, algunos expertos consideran que mantener el fuego activo puede ser menos perjudicial que permitir que grandes cantidades de metano escapen directamente a la atmósfera. Y aquí aparece otro dato importante. Aunque quemarlo produce dióxido de carbono, liberar metano sin combustión puede ser incluso peor para el calentamiento global, ya que este gas tiene un efecto invernadero mucho más potente en periodos cortos. Con el paso de los años, el cráter dejó de ser únicamente un accidente industrial. Se convirtió en uno de los destinos turísticos más curiosos de Asia Central. Exploradores, fotógrafos y documentalistas viajan al remoto desierto para contemplar un espectáculo que parece desafiar la lógica. Un fuego que nunca duerme. Aunque las autoridades de Turkmenistán han estudiado en distintas ocasiones la posibilidad de extinguirlo, hacerlo implica enormes retos técnicos, económicos y ambientales.
Las puertas del infierno no son una grieta hacia otro mundo, son el recordatorio de que incluso una decisión tomada hace más de 50 años puede dejar una huella visible durante generaciones. Bajo la arena del desierto, la naturaleza sigue suministrando combustible. En la superficie, las leyes de la física hacen el resto. Y mientras haya metano, oxígeno y una llama capaz de iniciar la reacción, ese gigantesco agujero continuará brillando en medio de la oscuridad, alimentando la imaginación de millones de personas y demostrando que a veces la realidad puede ser tan impresionante como cualquier mito. A simple vista aparece un rincón de Europa escondido entre las montañas venezolanas, casas con arquitectura tradicional alemana, calles que conservan costumbres centenarias y una historia marcada por la migración, el aislamiento y la adaptación. Hoy recorremos la historia de la Colonia Tovar. A poco más de una hora de Caracas existe un lugar que parece pertenecer a otro país. Un pueblo rodeado de montañas donde los techos inclinados recuerdan a Europa Central, donde durante generaciones se habló un dialecto alemán y donde las tradiciones de una comunidad inmigrante lograron sobrevivir durante casi 2 siglos. En medio de Venezuela, la Colonia Tovar se convirtió en una excepción histórica, un territorio donde el tiempo avanzó de forma distinta y donde una decisión tomada en el siglo XIX terminó creando una de las comunidades más singulares de América Latina. Para entender cómo ocurrió hay que regresar a los primeros años de la República de Venezuela. Tras la independencia, el país se enfrentaba enormes desafíos para poblar y desarrollar amplias zonas de su territorio. Algunas regiones montañosas permanecían prácticamente aisladas y la agricultura necesitaba nuevos impulsos para crecer. Al mismo tiempo, al otro lado del Atlántico, miles de familias europeas atravesaban dificultades económicas y buscaban oportunidades que no encontraban en sus lugares de origen. Entre ellas se encontraban agricultores y artesanos de la región de Kaisertuch, en el entonces Gran Ducado de Baden, territorio que hoy forma parte de Alemania. Ninguno de ellos podía imaginar que terminarían construyendo una comunidad capaz de conservar parte de su identidad durante más de 180 años en las montañas venezolanas. El proyecto tomó forma gracias a Agustín Codazzi, geógrafo militar y uno de los grandes estudiosos del territorio venezolano. Codazzi consideraba que ciertas regiones montañosas del país ofrecían condiciones favorables para el establecimiento de colonias agrícolas europeas. Tras varios estudios, se seleccionó una zona ubicada en las montañas del actual estado Aragua. En 1842 comenzó la travesía. Cerca de 389 hombres, mujeres y niños abandonaron sus hogares para emprender un viaje que los llevaría al otro lado del océano. La decisión implicaba dejar atrás familias, tierras, costumbres y prácticamente toda la vida que conocían. El recorrido fue largo. Primero atravesaron Europa, después embarcaron rumbo a América. Semanas más tarde llegaron a Venezuela y continuaron hacia las montañas que les habían sido asignadas para establecer la nueva colonia. El 8 de abril de 1843 quedó oficialmente fundada la Colonia Tovar. Lo que sobre el papel parecía un proyecto de inmigración organizado, pronto se transformó en una prueba de resistencia para quienes acababan de llegar. Las condiciones eran difíciles, había que abrir caminos, construir viviendas, preparar terrenos para el cultivo y adaptarse a un entorno completamente distinto. La colonia se encontraba rodeada de montañas y bosques que dificultaban la comunicación con el resto del país. Los primeros años estuvieron marcados por el trabajo constante. La agricultura se convirtió en la principal herramienta de supervivencia para la comunidad. Los colonos aprovecharon los conocimientos que habían traído desde Europa y comenzaron a desarrollar distintos cultivos adaptados a las condiciones locales. Con el paso de los años, la colonia logró estabilizarse. El café se convirtió en una de las actividades más importantes de la región y posteriormente llegaron otros productos agrícolas que terminarían definiendo la economía local. Los habitantes de la colonia comenzaron a abastecer mercados cercanos y a consolidar una comunidad cada vez más organizada. Pero el elemento que terminaría definiendo la identidad de la Colonia Tovar no fue únicamente su producción agrícola, fue el aislamiento. Durante décadas, las dificultades de acceso mantuvieron a la población relativamente separada del resto de Venezuela. Mientras otras regiones cambiaban, la colonia conservaba muchas de las costumbres heredadas de sus fundadores. Las tradiciones familiares, las celebraciones religiosas y una buena parte de la vida cotidiana continuaron desarrollándose
dentro de un entorno cultural propio. Esa separación también permitió la preservación de un fenómeno poco común. Generaciones enteras crecieron hablando una variante lingüística derivada del alemán que trajeron los inmigrantes originales. Con el tiempo, ese idioma evolucionó de manera particular hasta convertirse en lo que hoy se conoce como alemán coloniero. Durante muchos años fue posible encontrar familias que utilizaban ese dialecto como lengua principal dentro de sus hogares. Era una muestra de hasta qué punto la colonia había logrado conservar parte de su herencia cultural. La arquitectura también se convirtió en un símbolo de esa identidad. Las viviendas comenzaron a incorporar elementos inspirados en las construcciones tradicionales del sur de Alemania. Los techos inclinados, las fachadas de madera y ciertos diseños urbanos terminaron creando una imagen característica que aún hoy distingue a la población. Sin embargo, ninguna comunidad permanece inmóvil para siempre. A medida que avanza el siglo XX, la colonia Tovar empezó a experimentar transformaciones profundas. La construcción de nuevas carreteras redujo el aislamiento que había marcado gran parte de su historia. El contacto con otras regiones se volvió cada vez más frecuente. El español ganó terreno frente al alemán coloniero. Las nuevas generaciones comenzaron a estudiar, trabajar y relacionarse con el resto del país de una manera mucho más directa. La colonia seguía conservando sus raíces, pero ya no era el enclave aislado que había existido durante más de un siglo. La apertura también trajo una nueva actividad económica, el turismo. Miles de visitantes comenzaron a llegar atraídos por la combinación de paisajes montañosos, gastronomía tradicional y arquitectura de inspiración europea. Lo que alguna vez fue una comunidad relativamente desconocida se convirtió en uno de los destinos más visitados de Venezuela. Las fresas, los duraznos, los embutidos, los dulces artesanales y la producción agrícola local pasaron a formar parte de la imagen turística de la región. Los mercados comenzaron a recibir visitantes provenientes de distintos rincones del país. La colonia Tovar dejó de ser solamente una comunidad agrícola para convertirse también en un importante centro turístico. Sin embargo, reducir su historia a un destino vacacional sería ignorar lo que realmente representa. La colonia Tovar es el resultado de un proceso histórico excepcional, una comunidad formada por inmigrantes europeos que logró preservar parte de su identidad cultural mientras se integraba gradualmente a la sociedad venezolana. No se trata de una réplica de Alemania en Sudamérica, tampoco de una comunidad completamente separada de Venezuela. Es el resultado de casi 2 siglos de adaptación, transformación y convivencia entre distintas herencias culturales. Hoy sus habitantes continúan enfrentando los desafíos propios de cualquier población moderna. Las tradiciones cambian, los idiomas evolucionan, las nuevas generaciones construyen sus propias formas de identidad, pero muchas de las huellas dejadas por aquellos primeros colonos todavía permanecen visibles. Cada detalle, cada casa y cada tradición conservada recuerdan una historia iniciada en 1842, cuando cientos de personas decidieron abandonar Europa para comenzar una nueva vida en un territorio desconocido. Más de 180 años después, aquella decisión sigue formando parte del paisaje de las montañas de Aragua, un paisaje donde Venezuela y Alemania terminaron encontrándose de una manera que pocos habrían imaginado. Porque la historia de Colonia Tovar no es solamente la historia de una emigración, es la historia de cómo una comunidad logró sobrevivir, adaptarse y construir una identidad propia sin olvidar el lugar de donde vino. Y quizás por eso sigue siendo uno de los capítulos más singulares de toda la historia venezolana. La historia de la colonia Tovar demuestra que las migraciones no solo cambian la vida de quienes emprenden el viaje, también transforman los lugares que los reciben. Y con esta hermosa historia de migración culminamos la emisión del día de hoy. Agradecemos siempre su conexión con nosotros. Suscríbanse por favor a nuestro canal @Venezuela al Día Oficial y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y recuerde que donde está un venezolano está Venezuela al Día. Nos vemos en una próxima emisión.